tenemos un siguiente ejercicio y es que se supone que a un trabajador con esfuerzo metabólico alto se le midió el estrés térmico, se midió con las tres variables, cuatro variables: temperatura de bulbo húmedo, el seco, el calor radiante y la velocidad del aire. Entonces se nos plantea cuál es el tiempo de exposición permitido para ese trabajador. Entonces, ¿qué se hace? Hay que tener en cuenta los tiempos entre medición y medición. Todas esas mediciones, estas 6 mediciones fueron para el mismo trabajador. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo siguiente: pasamos los datos acá a una tabla y vamos a suponer que el trabajador tiene exposición solar, o sea que vamos a utilizar esta fórmula del WGT. Y aquí pues ya he calculado el TGVH o el WGT para esta primera fila de datos. Con estos datos yo obtuve, utilizando esta fórmula, obtuve el TGVH. Ya en otro video pues explico las fórmulas. Y uno comienza pues a calcular el TGVH para cada una de las mediciones. Recordemos que es para el mismo trabajador. Una vez yo he calculado para este mismo trabajador todos los WGT, lo que hago es una ponderación. ¿Qué significa ponderar? Yo sumé todos los WGT y me dio 3780, pero necesito ponderarlo. La ponderada sale de dividir este dato 3780 entre el tiempo total de la medición. La medición fue desde las 10:40 de la mañana hasta las 12:50. Eso da un poco más de 2 horas. La ponderada, entonces yo después de calcular el TGVH para cada horario de medición, debo calcular cuánto fue el tiempo total. En este caso, para ese trabajador, el total de observación o de medición fue de 130 minutos. Entonces, lo que yo hago es dividir la sumatoria de los WGT entre ese 130 y eso me equivale finalmente a un WGT de 26,98. ¿Qué se hace ahora? Entonces, ya con ese dato, voy a los límites máximos permisibles, teniendo en cuenta que ese trabajador tiene un consumo metabólico muy pesado. De modo tal que como el, el índice WGT real para el trabajador es de 26,98 y como vemos los límites permisibles para una persona que tenga un esfuerzo físico muy pesado son estos de la última columna a la derecha, vemos que él no está en sobrecarga térmica. Estas líneas indican de que no existe un límite permisible para una persona con esfuerzo físico muy pesado para estos regímenes de trabajo de 75 a 100% o 50 a 75%. Entonces, aquí no hay estrés térmico y a la pregunta de cuál es el tiempo máximo de exposición sería hasta un 50%. ¿Qué significa? Porque en un 50% aún estamos por debajo de los 28, que es el límite máximo permisible. Significa que este trabajador con un esfuerzo físico muy pesado puede trabajar 30 minutos en sus labores y tiene que descansar esos mismos 30 minutos. Por lo tanto, en una jornada de 8 horas puede trabajar 4 horas con exposición a calor y debe descansar otras 4 horas. Pero esto se hace de media hora en media hora, no las 4 horas corridas.